¿Alguna vez ha estado en una situación en la que la seguridad o la confidencialidad de los datos personales de nuestros clientes, socios o empleados europeos haya podido verse comprometida? ¿En la que su voluntad de procesar los datos de forma rápida y eficiente pudo entrar en conflicto con la necesidad de proteger plenamente la privacidad individual, tal y como lo exige la legislación de la Unión Europea? Es algo que nos ocurre a la mayoría, y tomar la decisión más acertada puede ser un proceso realmente estresante. Imagine que los empleados de su departamento están procesando un pequeño número de registros de un cliente de la Unión Europea, unos 100 más o menos. Mientras trabajan, usted revisa los datos y se da cuenta de que quizá alguno de ellos se ha obtenido sin el consentimiento válido de las personas involucradas. Usted simplemente toma nota de este posible problema de datos hasta que investigue más en profundidad, de forma que no se arriesga a crear retrasos empresariales perjudiciales, o informa sobre ello y expone a nuestra organización a posibles multas graves. Parece que la situación no tiene una solución fácil. La buena noticia es que, para cuando acabe esta presentación ilustrada sobre cumplimiento, dispondrá de las herramientas para tomar la mejor decisión con confianza en este tipo de situaciones. Tomará las decisiones adecuadas tanto en su nombre como en el de la organización, evitará posibles multas y consecuencias legales y se sentirá mucho mejor en el proceso. El primer paso para comprender la legislación en materia de privacidad de la UE, llamada Reglamento General de Protección de Datos, es ser capaz de definir lo que es. El RGPD regula la forma en la que las empresas deben manipular los datos personales de los individuos, clientes, empleados, etc., que residen en países de la UE, independientemente de la ubicación de las empresas. De esta forma se garantiza que los datos personales bajo nuestro control se gestionarán de forma lícita y se mantendrá su seguridad y confidencialidad desde el momento en el que se recopilan, pasando por su transferencia a clientes y terceros, hasta el momento en el que se destruyen cuando ya no se necesitan o no están actualizados. La ley incluye muchos requisitos específicos, así que es fundamental que todos los empleados que manipulan datos personales reciban formación específica. Una vez que sabemos lo que es el RGPD, ¿cuál es el siguiente paso? Debemos comprender nuestra responsabilidad para cumplir los requisitos impuestos por esta ley de privacidad en el transcurso de nuestra actividad diaria. Entre los ejemplos, se incluye asegurarse de que todas las personas cuyos datos recopilamos están informadas sobre las operaciones que realizaremos haciendo uso de sus datos antes de que se recopilen. Dichas personas también deberán tener acceso a sus datos y a solicitar copias electrónicas de sus archivos de datos. Además, las personas que sean los sujetos de los datos recopilados deberán tener la oportunidad de que se eliminen sus datos si así lo solicitan, siempre y cuando no exista una razón legítima para que se siga con el procesamiento de dichos datos. Es importante que solamente procesemos los datos personales a los efectos para los que estos fueron concedidos, que no transfiramos datos a otra entidad para su subprocesamiento sin garantizar que dicha entidad cumple los requisitos del RGPD y que siempre protejamos la seguridad de los datos personales. El último paso consiste en garantizar que, siempre que nos encontremos con una situación en la que pueda haber ocurrido una violación de las normas de consentimiento o una infracción de datos, informemos sobre ello a nuestro responsable de cumplimiento o de protección de datos de forma inmediata. De esta forma, ellos podrán informar a la autoridad supervisora sin retrasos indebidos, y no más tarde de 72 horas desde tomar conocimiento de ello, tal y como se exige al amparo del RGPD. No cumplir los requisitos del RGPD puede provocar que nuestra organización sea objeto de acciones legales y posibles multas graves. Además, informar también ayuda a que nuestra organización tome las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de los datos, así como investigar y corregir las condiciones que han llevado a tal violación o infracción.
En resumen, debemos ser capaces de definir qué es el RGPD. Debemos comprender qué se nos exige y debemos informar sobre situaciones en las que se haya producido una violación o infracción a nuestro responsable de protección de datos, al departamento jurídico o al responsable de cumplimiento de forma inmediata. 3 sencillos pasos para tomar la mejor decisión con confianza. Volviendo a la situación sobre el consentimiento para el uso de datos, ahora es probable que sepa, sin duda alguna, que debe informar inmediatamente sobre el problema al responsable de protección de datos, al departamento jurídico o al responsable de cumplimiento de forma que pueda solucionarse, incluido notificar a las autoridades y personas pertinentes según proceda. A corto plazo, puede parecer que está siendo más grande el problema si informa sobre ello. Pero, a largo plazo, evitará las posibles consecuencias de violar la ley y su reputación por hacer bien las cosas permanecerá intacta entre sus compañeros. ¿No hace que se sienta mejor ya? Si tiene alguna pregunta acerca del RGPD o las políticas sobre seguridad y privacidad de datos de la sociedad, contacte con el responsable de protección de datos, al departamento jurídico o al responsable de cumplimiento. Podemos ayudarle.